Historias en la penumbra, relatos inquietantes, fenómenos inexplicables que cobran vida en leyendas olvidadas. Carlos, un joven estudiante de psicología, escuchó de sus compañeros en la residencia universitaria sobre un juego que, según decían, ponía a prueba el valor de quienes se atrevían a jugarlo: el juego de la ventana. Era un reto extraño y macabro, algo que involucraba más que simple superstición. En un principio, Carlos se mostró escéptico, pero conforme más compañeros hablaban de ello, con un tono de advertencia disfrazada de burla, su curiosidad se transformó en una necesidad inquietante de experimentar lo desconocido. Es solo un juego, se dijo a sí mismo una y otra vez, y como buen estudiante de psicología, no podía evitar el deseo de explorar lo irracional. Esa noche, después de haber pasado un par de horas estudiando, decidió que era el momento. Cerca de la medianoche, Carlos preparó su habitación para el juego. Cerró la puerta con llave, apagó las luces y dejó únicamente la tenue luz de una lámpara de mesa encendida. Se acostó en la cama mirando el techo, mientras el silencio de la noche se volvía palpable. No había ruidos fuera de lo común, solo el leve murmullo del viento que cruzaba los árboles afuera de la residencia. Finalmente, cuando el reloj marcó las 12 en punto, se levantó lentamente. Su cuerpo, tenso por la anticipación, caminó hacia la ventana, donde las cortinas estaban ya abiertas, y se quedó mirando fijamente a la ventana, tal como le habían dicho, como si observara a alguien del otro lado de la calle. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando la carretera de la calle. No hay nadie afuera, pensó, pero tal como indicaba el juego, debía imaginar que algo o alguien estaba ahí, observándolo, esperando. Se quedó parado en la misma posición, inmóvil. Pasaron 10 minutos, luego 15. Carlos sentía el peso del tiempo en sus hombros. Sus ojos comenzaban a arderle por el esfuerzo de mantener la mirada fija en la nada. Finalmente, después de unos 20 minutos, sintió que ya era suficiente. Con un suspiro de alivio, cerró la ventana con cuidado. Es patraña, es solo un juego, solo para asustar, se dijo para sí mismo. Se aseguró que el pestillo quedara en su lugar y luego corrió las cortinas. El siguiente paso era acostarse en la cama de medio lado, dándole la espalda a la ventana y mantener los ojos cerrados. No debía, bajo ninguna circunstancia, abrirlos, sin importar lo que escuchara. Carlos se metió bajo las sábanas y se giró, cerrando los ojos con fuerza. El silencio en la habitación era opresivo. Todo su cuerpo estaba tenso, como si algo más se encontrara del otro lado de la habitación, más allá de la ventana de su dormitorio, justo en la calle, a donde había estado mirando. Los primeros minutos pasaron sin incidente. El silencio era tan denso que el zumbido de sus propios pensamientos era ensordecedor. Pero entonces, justo cuando comenzaba a relajarse, lo escuchó. Un golpe suave en la ventana, apenas un toque, casi como si alguien hubiera raspado suavemente con un dedo la superficie del vidrio. Carlos se estremeció, su corazón latiendo más rápido. El golpe se repitió esta vez un poco más fuerte. Era imposible ignorarlo ahora. Su mente racional de psicólogo luchaba por mantener el control, diciéndose que no había nada afuera. Es sugestión mía, no es real, pensó para sí mismo. Pero entonces, el golpe se hizo más fuerte, como si alguien estuviera tocando con insistencia. Un sudor frío empezó a recorrerle la espalda. Sabía lo que venía después. Le habían advertido. Si abría los ojos, lo que sea que estuviera fuera, lo vería. Y entonces todo se volvería real. Pero si mantenía los ojos cerrados, no había nada que pudiera hacerle daño. ¿O sí? Los golpes se convirtieron en una serie de golpes rápidos y desesperados.
como si la criatura, o lo que fuera que estuviera afuera, estuviera desesperada por entrar. El sonido resonaba en su cabeza, haciendo eco en cada rincón de su mente. Cada fibra de su ser le gritaba que abriera los ojos, que acabara con el tormento, que enfrentara lo que fuera que lo acechaba, pero no lo hizo. El martilleo en la ventana continuó, y entonces se escuchó algo más, algo que lo paralizó. Un susurro apenas perceptible, pero inconfundible. «Carlos, déjame entrar». Era el susurro de una voz femenina, con un tono acariciante, pero lleno de una amenaza sutil. Los dedos de Carlos se aferraron con fuerza a la sábana. Su respiración se hizo rápida y entrecortada. No reconocía la voz, pero sentía una extraña familiaridad en ella, como si lo hubiera escuchado en algún lugar, en sueños o quizás en una pesadilla olvidada. El golpe en la ventana ahora se alternaba con el susurro insistente. «Carlos, no tienes que tener miedo, solo quiero verte». Carlos sabía que debía resistir. Era un simple juego, solo un maldito juego. Pero, ¿qué pasaría si abriera los ojos? ¿Qué sería lo que vería? ¿Un espectro? ¿Una ilusión? O peor aún, ¿y si no había nada? La voz siguió llamando, más suave, más cercana, hasta que pareció que susurraba directamente en su oído. «Carlos». De repente, el golpe cesó y la habitación quedó en un silencio absoluto. Pero el miedo no desapareció. Sentía la presencia detrás de él, más fuerte que nunca. Un peso invisible parecía hundir el colchón a su lado. Algo estaba ahí, justo detrás de él, respirando suavemente, esperando. Carlos se mordió el labio. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro. Todo en su interior quería darse la vuelta, enfrentar lo que fuera, pero algo más profundo, un instinto primitivo de supervivencia, le dijo que no lo hiciera. Si abría los ojos, lo que fuera que estaba allí se volvería real, tangible, y no habría vuelta atrás. Finalmente sintió cómo la presión disminuía lentamente, como si la presencia se desvaneciera. El silencio, aunque aterrador, era más soportable ahora, pero Carlos no se atrevió a abrir los ojos. Pasaron varios minutos, quizás horas, antes de que finalmente se permitiera relajarse. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, Carlos abrió los ojos con cautela. La habitación estaba vacía, exactamente como la había dejado. Respiró profundamente, aliviado pero exhausto. El juego había terminado. O eso pensaba. Más tarde, mientras se preparaba para ir a clase, notó algo extraño en la ventana. Se acercó lentamente y su corazón dio un vuelco cuando vio lo que había en el cristal. Marcas de dedos delgados, como si alguien hubiera presionado su mano contra el vidrio desde afuera. Y en el centro de la ventana, escrita en un vapor helado, una sola palabra: «Gracias». Carlos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Lo que fuera que había invitado no se había ido, y ahora sabía su nombre. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Si tienes algún relato personal, un relato paranormal o alguna historia creada, puedes compartirla conmigo enviándola al correo del canal que se encuentra en la descripción de este vídeo.